Muy pero muy buenas noches y bienvenidos al último programa 12.8 de la semana, donde hoy tenemos un programa bastante corto porque hay un evento muy especial a partir de las 20 horas. Así que rápidamente agradezco a María Bonita por vestirme todos los días, muchísimas gracias. La gente de vestuario de igual forma me quiso desvestir un poco hoy. Encuentra a Ana María Bonita en las redes sociales como @mariabonita Boutique. También estamos con el Banco Basa, con Basa Hogar. Por fin vas a poder decir, esta es mi casa, y hacer todo lo que quieras sin pedir permiso a nadie. Cama del tamaño que quieras, una pieza exclusiva para tus perritos o gatitos. Solicita tu préstamo con tasas desde 7,9% de interés anual y un plazo de hasta 27 años. Contacta al 021-618-7070. Con Basa es mi casa. Ya voy a ir presentando a nuestros panelistas e invitados de hoy aquí en 12.8. El dueño de este espacio, por supuesto, Benjamín Livieres, periodista y analista político. Buenas noches, Benja. Hola, Carmi. Buenas noches a los televidentes y a los compañeros que nos acompañan hoy en Piso. También está con nosotros Héctor Alegre, nuevamente, abogado y periodista de Unicanal y Radio 1000. Buenas noches, Héctor. 12.8 nomás. 12.8 navideño. Muy bien. Espíritu navideño. ¿Está Espíritu bien? navideño, amor y paz. Muy bien. También está Felipe Goroso, periodista, analista político de Radio Universo. Te sacaron de gente. Buenas Ay, noches, amor, Felipe. no es muy navideño. Ah, no. ¿Cómo estamos, señora? ¿Cómo le va, doña Carmiña? Saludos, Dios amigos, mío, ¿por saludos qué a los así, compañeros. vieja, luego? Y señora, ¿qué se quedó, verdad? ¿Señora Carmiña en eso? No. Sí, Te no trató de tampoco antigua. te da la piba, ¿eh? Te trató de se le antigua. vino encima. Saludos también a los compañeros y todo. Gracias por la invitación. Muchas gracias, qué mal educado. También No. está con nosotros Alba del Valle, ella es periodista de La Nación. Buenas noches, Alba. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Carmi, don Benja, Felipe y Héctor. También un gusto volver a estar con ustedes aquí un jueves lluvioso nuevamente. Muy bien, sobre todo por lo que se estaba hablando antes de que arranque el programa. Una pena que no podemos compartir con ustedes los entretelones de 12.8. Pero lo que sí vamos a compartir con la audiencia es el material de lo que vamos a hablar ahora. Adelante, por favor. El gobierno paraguayo ha confirmado la continuidad de su cooperación con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA. Según el contraalmirante Cibar Benítez, titular del Consejo de Defensa Nacional, esta colaboración es clave en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Como parte de una reorganización interna, la Secretaría Nacional Antidrogas, la SENAT, será integrada al Consejo de Defensa Nacional, con el objetivo de coordinar de manera más efectiva la asistencia internacional y las acciones estratégicas contra estos flagelos. El gobierno busca optimizar el apoyo recibido por la DEA y otros organismos internacionales, priorizando la soberanía nacional y un enfoque coordinado para combatir el narcotráfico. Con este acuerdo, Paraguay reafirma su compromiso de trabajar en conjunto con aliados internacionales para fortalecer la seguridad y la defensa del país. Por supuesto que hay que continuar este debate con respecto a la DEA, con respecto a la SENAT y esa confusión que hubo por culpa, ¿por qué no?, del Washington Post y de algún sector de la prensa, como lo están diciendo, desde el gobierno. ¿Qué pasa? El día de hoy continuó todo esto ya con unos cuantos titulares diciendo vergonzoso gobierno, que no se tiene ningún tipo de iniciativa, que el presidente, que ahora están viendo la cabeza de alguien, reculada, vergonzosa reculada. Chicos, Dios mío, hay que calmarse un poco. Yo cometí el error también de escuchar algunos programas que yo decía, ¿qué pasa? Uno, incluso ya les doy la palabra a ustedes, un periodista incluso decía hoy en AM, pero el presidente reculó porque la DEA dijo que iba a sacar todo el aparato de ¿cómo era? De espionaje. ¿Qué? ¿De dónde sacan eso? ¿Entendés? Pero bueno, cada uno interpreta como quiere, pero tampoco para decir cualquier cosa. Así que tenemos que seguir hablando de eso. Si bien ayer el ministro Benítez Lacodena también nos acompañó aquí explicando todo, pero hoy cada uno decidió también hacer eco de cosas que no son así. Si bien ayer también se explicaba que el documento, el cual no existía en la SENAT y apareció cuando respondió Estados Unidos, lo explicó también el ministro Rachid. ¿Cómo era que se llamaba? Acta de... Memorándum de entendimiento. Memo entendimiento. De entendimiento, que ahora MD. también dicen de otro lado. Ay, la excusa de Rachid que no encontró el documento. Siguen ustedes, por favor. Yo ya hasta acá me quedé con esto. Benja, adelante. Esto pareciera que ocurre algo similar como pasa con los huracanes, que arranca con categoría 5 allá en el océano y toca tierra y se convierte, se degrada
a una tormenta tropical. La mayoría de ellos, algunos siguen, ¿verdad? En este caso empezó con un tema sensible, importante, y por el curso que tomaron los acontecimientos, los enfoques de los distintos medios y actores políticos, se degradó a nivel de una telenovela mexicana de bajo presupuesto. La verdad es que estamos en una situación ya horrible en cuanto al manejo de un tema que, como decía, de fondo y en sus inicios, es un tema relevante. Es un órgano de cooperación internacional, no puede tener sus cuestionamientos, sus observaciones, pero que se monta sobre un acuerdo suscrito ya en el 2010 y resulta que después, con el correr del tiempo, se fue constatando que tenía una actuación autónoma, independiente. Muy autónomo. De las instituciones del Estado paraguayo. Y eso se demostró en hechos trágicos como la muerte de un diputado hace algunos meses. A partir de ahí se plantea una discusión importante, muy importante, que es cómo incorporar a estos organismos de cooperación, en este caso de la DEA, llamado CIU, a la estructura institucional del Estado paraguayo. Y en ese contexto se da el corte de relaciones por parte de Senat con DEA. Y ahí empieza ya a montarse una telenovela muy, pero muy confusa, independientemente de los errores y desprolijidades que pudieron haberse cometido, que de hecho se cometieron, no pocos, las marchas y contramarchas. Ahora se busca todo canalizar o orientar hacia un escándalo nacional, una crisis internacional, y lo que realmente a mí me parece que es vergonzoso y escandaloso es que algunos actores políticos y medios de comunicación tomen fragmentos o aspectos de un tema tan importante basado en la línea y en lo que plantean organismos extranjeros, en este caso de los Estados Unidos, contra el gobierno nacional. Eso me parece verdaderamente repugnante, y es lo que están haciendo. Entonces, montarse sobre cuestiones externas al país, organismos externos al país, para atacar por consideraciones políticas, como siempre lo hacen, al actual gobierno presidido por Santiago Peña. Pero después vamos a desarrollar, creo yo, en el transcurso de la charla, cuál debería ser el fondo de la discusión, que es la cooperación. Sobre qué bases se deben dar las cooperaciones internacionales entre los estados, en este caso del estado receptor, qué tipo de cooperación y en qué términos. ¿Cuál es la autonomía ¿En qué que términos? debe tenerse en el marco de esa colaboración? Exactamente, ¿en qué términos? Porque un comandante de la Policía Nacional o un ministro del Interior no puede saber de una operación. No saber, y ayer accedimos al documento, al memorándum de entendimiento, y ahí establece justamente esos niveles de autonomía. Financia el órgano, la DEA, este organismo. Con contraprestación paraguaya. Hay plata paraguaya. Sí, bueno, pero secundariamente. El liderazgo del organismo recae en un agente extranjero de la DEA. La investigación. La investigación, la información Una especie de puede rector. compartir o no. Una especie de rector le dicen. Es Algo así. mentor es el Mentor. término. Mentor es la palabra. ¿Verdad? La palabra que usan en el Mentor. memorándum. Y también la selección en última instancia, o la elección, mejor dicho, de los funcionarios paraguayos que participan Y algo de más ese organismo. puntual, si me Por permitís, ¿cuáles son las personas de interés que ellos le llaman para ser investigados? ¿Quién define eso y en qué momento? ¿Antes o después de una orden judicial? Eso también estuvo dentro del debate cuando, según comentan fuentes de alto nivel, Rachid, y eso lo admite Riera, hoy lo admite Riera en conferencia de prensa, Rachid era la idea, y lo planteó a Peña, de que CIU Senat deje de estar. Y Riera y Marco Alcaraz, que es una persona que no es mencionada en esta historia, Marco Alcaraz, dan la vuelta. Palabras textuales de actores de esta historia. Él, obviamente, fuera del micrófono, ¿verdad? O sea que tiene tantas aristas esta cuestión. En algunas cosas coincido con Benja, en otras no tanto, ¿verdad? Porque primero sí me parece que se hace demasiado extenso el planteamiento de parte del gobierno, ¿verdad? Tengo que decirlo, ¿verdad? Ya van como 3 o 4 conferencias de prensa y aclararnos sobre lo aclarado o aclarar llegues a hola, y yo realmente creo que ahí falta un
un cierto nivel de conducción, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es cambiar el enfoque de la discusión, por lo menos de este espacio periodístico, ¿verdad? Y discutir, por ejemplo, qué dice ese memorándum del 2022, que fue firmado por el gobierno de Mario Abdo Benítez. Que uno lo lee, hoy me tocó leer artículo por artículo, punto por punto, y es el memorándum probablemente más entreguista que haya leído en mi historia. Mira que ya leí muchas cosas de entrevistas últimamente, sobre todo el gobierno de Mario Abdo, ¿verdad? Es de cipayo haber firmado eso, pero un cipallismo ramplante. Todo. Benja mencionó algunos puntos, ¿verdad? Pero todo, cada punto del memorándum es un acto de entrega a soberanía nacional. Todo lo que vos Ayer leas. incluso tocábamos algunos puntos. Todo. Porque ayer todo, accedimos rápidamente Carmen, a eso. Todo Sí, lo que vos sí, leas. sí. Yo tengo acá anotado por punto, por artículo, Nanga, los recursos, la selección de la gente, todo es así. Y finalmente, Guau, para contemporizar, te dicen, no, el Paraguay, no sé qué. Es un acto de entreguismo. Yo personalmente plantearía, si me preguntan, ¿por qué no discutir ese memorándum, verdad? Claro. O sea, no hay problema. La DEA, porque ¿cuál es el planteamiento que hacen algunos medios de comunicación? Te dicen, ¿se va o no se va? No. Si Ya se no quiere es el quedar, punto que de se eso. claro, Claro, si se el quiere quedar, que punto- se quede, pero bajo ciertas condiciones, como de hecho lo mencionó Peña en su Pero momento. la ¿verdad? adenda lo ratifica en 3 conferencias de prensa el Consejo Nacional de Defensa con Claro. Silvia Pero, no, Benítez a la cabeza. pero porque el enfoque está más planteado. Claro, el Héctor. punto ya no Me es preguntaban a la mí. DEA se va, se queda. Claro, porque no es el ¿Quién enfoque envió la ese. nota? ¿Por Yo no qué creo que la se DEA quiera irse desdijeron? tampoco. Por eso, el punto ya no es eso. El punto acá es que el gobierno se entera de este memorándum del 2022 firmado por Suyi Rolón, obviamente con el aval del presidente, del expresidente Mario Abdo Benítez, Comandante de la cuando policía. Estados Unidos responde a la nota que envió el ministro de la Senat. Ahí recién se enteran todos, por eso ayer incluso decíamos, me encantaría haber estado en esa reunión cuando leyeron todos, pero ¿qué es esto? Después vamos a seguir debatiendo sobre esto, pero te escucho también, Alba. Sí, justamente. Yo creo que lo que se dio en este caso es una especie de falencia en la comunicación de lo que se quiso hacer o de la idea de lo que se tiene, ¿verdad? Porque luego salen justamente los distintos medios, como mencionaba don Benja, ¿verdad? Con sus intereses particulares. Entonces ahí se arma el juego y se arma la bola de nieve ahí, ¿verdad? De las ideas. Y lo importante acá, como mencionaba también ya los compañeros, es la cooperación y el trasfondo, ya que nosotros como Paraguay, un país pequeño, somos un país que necesita de estos aliados estratégicos, ¿verdad? Y entonces la cooperación siempre va a ser importante, pero siempre y cuando se tenga estructurado o definido, mejor dicho, la soberanía nacional también, no dejar de lado esos aspectos, considero. Que Pero eso es no está fundamental. en el memorándum. Ese es el punto capital, porque el combate al crimen transnacional, desde ya que exige una serie de acuerdos, convenios con distintos países, con organismos de seguridad de distintos países, sea Estados Unidos, sea Brasil, sea Argentina, sea Chile, sea Bolivia, no solamente la DEA. Y está bien, pero el tema es sobre qué bases se celebran esos convenios de cooperación. ¿Sobre la base que quieren esos organismos? No. Sobre la base que necesita nuestro país para hacer frente a los problemas que se registran en nuestro país. Y venga, ese es el planteamiento que se hace o que debería hacerse en todos los casos, ¿verdad? Y sin importar este caso, este punto en particular o esta cooperación en particular. Tal cual. O sea, creo que como política de Estado, para mí, esa es la línea que marcaron desde el gobierno y eso sí me parece sumamente importante. Pero eso debe ser, o debería ser invariable, ¿verdad? No es que Y va... además, tenés o sea, que traer a la cambiando. vista, porque para mí uno de los errores ese cometido es ratificar el convenio. ¿Cómo vas a ratificar? Este convenio no es ratificable. Hay que ratificar la voluntad de celebrar un convenio Por eso me de decía, cooperación. ratificaron esa adenda del Pero 2022. la de noviembre del 2022 tiene todas esas características que vos mencionás y ayer las desarrollábamos. Es antinacional de cabo a rabo. Una locura. No es puedes creer que hayan admisible firmado. desde el punto de vista de nuestra Constitución en el caso de cualquier país. Incluso El hecho de soberano. que haya Entonces- saltado ayer también Entonces, es... que la DEA te apriete con el tema, nos vamos el 5 de marzo. Agarro mis cosas y me voy. Y los medios de comunicación, como ABC y Última Hora, hagan una gran... ¡Uy, qué escándalo! Se vale. Pero es que se vayan. Nosotros quisiéramos mantener la colaboración sobre estas bases. Sobre estas bases queremos celebrar convenios
Que es lo que explicaba de cooperación justamente Sibar. recíproca además, porque Yo no creo- es solamente que cooperan con nosotros. Yo Claro, creo que, eso también yo creo que cooperamos con Santiago ellos. Peña le tiene que sentar a Enrique Riera y a Jalil Rachid y entre los tres carajearse bien. Porque esto ocurrió por la interna entre Enrique Riera y Jalil Rachid. Una interna que está socavada y una interna que yo les puedo decir, por la información que yo tengo, de que existe. Pero Héctor, Entonces Peña le tiene pero que... Héctor, aparte de Por esa esa interna le armaron quilombo a pero Peña. aparte de esa interna que vos decís, Sí. el gobierno se enteró de esto firmado en el 2022 con la respuesta de Estados Unidos. Porque mucha gente dice el presidente no estaba enterado. ¿Cómo el presidente no va a estar enterado que su secretario, porque les guste o no, más allá que sea ministro de la Senat, es un secretario de Estado, va a estar enviando una nota a la DEA diciendo Sí. ya no vamos a contar con la cooperación con ustedes porque queremos que continúe con la policía? Ay, no, y Santiago Peña estaba tomando café en París. Claro. No, no es así. Además, no es perdón, así. lo que dijo Natalicio, no le ayuda al presidente, No. le perjudica No. al presidente. Y lo Si un presidente de la República no sabe lo que hace jefe de un ¿Por qué organismo cree como que no Senado. sabe? No, por eso, yo tomo Claro como un que intento. sabe. Claro que sabía Yo Santiago tomé como un Peña. intento de trepada innecesaria, ¿verdad? Por eso ya cállense Ahora, todos. El problema, bueno, yo quería llegar a eso. Sí. A mí me parece bien lo que plantea Héctor. Nosotros no conocemos, yo por lo menos no conozco en detalle las internas que se dan en este o en otros. Yo conozco en otros algunos gobiernos. detalles, por eso los cuento. Es común que se den internas Claro. en todos los gobiernos habidos y por haber. Fíjense lo que pasa en la Argentina. En este momento entre el presidente y la vicepresidenta, por ejemplo. Ese es y otra, terrible. eso es de película. Sí. Pero que hayan dos ministros que no se quieran mucho, no sería de extrañar para nada. Pero entonces, el problema es político. El tema comunicacional posterior sigue siendo un problema político, Sí. más que comunicacional. Aparte también ya, Porque se perdón, dicen es una- versiones, ya se es desarrollan consecuencia, relatos, deja la comunicación. consecuencia. Es una No es la causa. consecuencia que igual se sigue tratando, digamos, o desarrollando en el ámbito político más que comunicacional porque se expresan posiciones que son erradas. Y además, y a eso le sumás también que muchas veces hay silencios que colaboran muchísimo más, ¿verdad? Completamente. Que tantas palabras, ¿verdad? Cuando vos tenés un ministro que sigue hablando del tema como en esta tarde, por ejemplo, Enrique. que encima de todo te Hablando. dice, te voy a contar cosas de vestuario. Lo que corresponde. Algo no, pero hermano, vos no sos rugbyista, Sí ¿verdad? mismo. Perdón Lo que te diga, ¿verdad? Pero hay cosas en el vestuario que se quedan en el vestuario, ¿verdad? Lo que corresponde en términos políticos y comunicacionales, espantado. pero pienso yo, humildemente, es comunicado oficial, esta es la posición del gobierno. Y silencio de radio. Y se calla a todo el Y mundo. con lo- Exactamente. y se con la calla a todo el conferencia mundo. de prensa- El que quiera apoyar, que apoye. Y El que quiera callándose. estar en contra, que lo manifieste y tomamos nota. Claro. Quiénes están a favor y quiénes están en Es que contra. Y Enrique se acabó Riera, la Enrique discusión. Riera está jugando por Marco Alcaraz para que Marco Alcaraz sea el ministro de la Senat. Yo no conozco El la hoja hasta pato de ahora. boda. Sí, pero eso no El se tiene pato que... de boda. Sí, pero los trapitos, de repente no hay que sacarlos al aire. Ahora, Bueno. con la conferencia de prensa del ministro Sibar Benítez, estaba para mí más que aclarado todo. Fue Sí. puntual, no dio muchas vueltas. Pueden seguir cuestionando lo que quieran, sigan cuestionando, pero fue tajante, ese señor correctísimo. Incluso vino ayer, otra vez se tomó el tiempo, se fue también a otros programas, Un lo señor. vi diciendo lo mismo, un señor correctísimo. Ahora, Sí, ¿qué tiene que digo hablar así. Natalicio Chase, por ejemplo, diciendo el presidente no sabía nada? Si el presidente incluso dio una conferencia de prensa avalando la nota que había enviado el ministro de la Senat antes de que llegue la respuesta de Estados Unidos. O sea, realmente están haciendo un boriborí de todo esto. Y no el rico. que se callen ya todos, ya se aclaró. Y si quiere seguir hablando la prensa, pero que siga hablando la otra prensa. Por eso que te diciendo digo, lo que quiera, Carmen, porque hoy incluso claro. leo que un diputado liberal, mucho gusto, no lo conozco, atiende lo que dice. Más que papelón, evidencia que estamos ante un gobierno infestado por el narcotráfico. Diosnel Aguilera. Bueno, pero ¿Qué vos pasó hace 5 años, pero entonces? por eso yo decía que No, por se favor. degrada la discusión a nivel Ah, de que me enojo tanto telenovela. también. ¿Cómo Se discutís aprovecha con la un situación. papanatas, con el perdón de la expresión? Que pasa por alto que Paraguay tiene un drama con el narcotráfico que se disparó en los últimos años durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, 40 toneladas en Europa y todo lo que sabemos. Y te viene un mamarracho y te empieza a plantear este tipo de cuestiones. Así, ¿verdad? Es muy difícil discutir en esos términos. Entonces también hay que decir que, primero, dos cuestiones. Una, cuando te preguntan las cosas, señor, señora, no tenés por qué responder muchas veces. Aunque se enojen los colegas que están asignados a alguna cobertura.
Pero no hay por qué, no es que tengo que salir a hablar. Hay No tenés que silencio salir a que- hablar nada. Hay silencio que ayuda. Ya lo Por un dijiste. lado. Y si salís a hablar, decir lo que querés decir vos, no lo que otros quieren escuchar. Por un lado. Y por otro lado, si vos crees que lo que vas a decir va a aportar en algo para la discusión, decilo. Pero si va a entrar para armar más zarambí, cállate nomás. Nada. Y eso va para todos, ¿verdad? Me parece que es sentido común nomás. No hay por qué salir a hablar. No tenés que, o sea, no hay eso. Hay que salir a hablar sí o sí. No, porque es el tema del momento. No. Porque después tenés, y después no hay que quejarse, cuando te dicen, me quitaron de contexto mis declaraciones. Vos pusiste en el contexto, papito. ¿Verdad? Alguien lo puso en el contexto y después ya le dejas. Cuando le dejas servido algunos medios de comunicación, después no hay que quejarse, ¿verdad? Porque Hay se una- viene convuelto después. Alba, ¿ibas a decir algo? No, sí, que ahí justamente lo que dice Felipe, una cuestión de capacidad, creo, de saber transmitir un poquito lo que se quiere o se pretende, o bien como lo dice, ¿verdad? O mejor no opinar, ¿verdad? Porque ahí es lo que se arman las confusiones y se aprovechan. Los otros sectores salen a aprovechar. Claro, Una- porque una- la tarea, yo también hablo, yo no lo Sí. cuestiono en ese sentido. Lo mismo, Claro. el tema de los otros, de algunos medios de comunicación, algunos grupos de medios de comunicación, o inclusive la tarea que está haciendo la embajada o la DEA, es la tarea de ellos, de este embajador. Ellos viven para esto, que se filtre entre el Washington Post, que se filtre entre y acá nos desmayamos todos, porque están, o sea, algunos medios se desmayan todos, pues salió en el Washington Post. Pero la tarea de ellos hacen su jugada. Ahora, ¿dónde tenés que vos decir, mira, del otro lado tenés que decir, mira, vamos a ponerle un poquito de templanza, prudencia, Vamos a bajar la pelota. paño Una- frío? No, los perros le tiran Yo combustible. tengo una ¿verdad? simple consulta. ¿Por qué solamente nosotros o algunos sectores de la prensa están cuestionando este memorándum y no el resto? Bueno, ese ¿Por qué para mí nadie es- se está ese- haciendo eco de lo porque que hay dice? una Nadie leyó. cultura de sumisión De cipallismo. absoluta, de Creen sometimiento que es a normal todo que lo que en un venga, memorándum se deje en a manos. todo lo que venga del extranjero y en particular de los Estados Unidos. Es bueno. Hasta los proyectos políticos en Paraguay se basan en las posibles acciones de esos gobiernos extranjeros. Entonces, fíjense, una cosita nomás, porque es larguísimo, 14 páginas tiene Sí, largo es. el memorándum de Entretenido, entendimiento. vale, pero largo. Entretenido. Entretenido. Sección ¿Cómo 3. medio nerd de esto? Punto E. Liderazgos. Ayer ya lo destacábamos. Los participantes tienen del memorándum de entendimiento, tienen la intención de asignar los líderes de la CIU, del CIU, el organismo, de la siguiente forma: un jefe CIU Senat, un jefe CIU Policía Nacional y 2 asistentes fiscales. Adicionalmente, los participantes tienen la intención de asignar un mentor de la DEA, como el agente especial de la DEA acreditado coordinador de la CIU para trabajar con y servir de mentor al equipo de liderazgo de la totalidad de la CIU según apropiado. Entonces, lo que están afirmando o haciendo campaña estos medios de comunicación, saliendo a favor de un organismo que se monta sobre un acuerdo que relega o delega, mejor dicho, delega funciones que son propias de instituciones paraguayas a un organismo externo al A un Paraguay. agente extranjero. A un agente externo, extranjero en este caso de los Estados Unidos, de un organismo diferente, o sea, fuera de nuestro país. Es muy grave lo que hacen, muchachos. Lo hacen con fines políticos, para joderle al gobierno. Antes hicieron lo mismo con declaraciones y sanciones para joderlo a Cartes y a su movimiento político y al partido político. Ahora repiten, es la misma política que vienen ejecutando desde hace años. Pero esa es la vergüenza, ese es el verdadero escándalo que hay tras esta cuestión. Lo demás son acuerdos y desacuerdos que pueden plantearse. Ojalá que se planteen los desacuerdos. Esto es inaceptable. Claro, ejemplo de página- esto fue lo de Lalo Gómez. Página 9.D1. Asignación inicial, dice. Después de este periodo inicial de 3 años, el participante paraguayo, peaje y cena la Senat, puede reasignar a su personal a su discreción después de 3 años recién. La extensión. El periodo de asignación máxima es de 5 años, a no ser, ahí está la coma maldita, a no ser que se apruebe más por los líderes de la DEA, dice. Después tenés el tema de recursos, tenés las instalaciones son independientes, son una especie de, es una entelequia, es una especie de entre las instalaciones, no puede meterse nadie, ¿verdad? Después tenés confidencialidad de la información, todo. O sea, vos decís, Es que los dueños de los aparatos de espionaje son los de la DEA. Ellos son los que traen los aparatos para interceptar cualquier tipo de comunicación
de cualquier forma y de cualquier plataforma. vos sabés Ese que es el tema. Mira, yo O sea, no había inclusive, comprado Héctor, también aparatos de espionaje. Y vos sabés que inclusive, Héctor, Está en la, supuestamente hasta o sea, eso vos acá también podés se puede tener comprar. cierto control, Sí. pero ¿a quién le reportaba a esta gente? Claro. ahí está. Claro. Ahora, O sea, Y vos también- tenés, vamos a ver por la lista de tus investigaciones, listo. Estamos investigándole a Al gobierno, no sé qué, ¿verdad? Listo, al dale la lista. gobierno que aceptó. Estamos investigándole a esta gente y cómo está el tema. Bueno, dale, está esto. ese no es el pero, tema. Pero nadie ¿Lo sabía estás nada. investigando con orden judicial o no? Por ejemplo. Ese es el tema. Estaban haciendo las acciones de investigación en base a órdenes judiciales. Pero además hay No, otra porque cuestión es un organismo en independiente. cuanto a la eficacia también, porque se los presenta como Superman. Sí. Y ellos mismos en su carta, diciendo que se van el 5 de marzo y se llevan la pelota. Agarran la Agarran su pelota, ropa y se van. Dicen que fue fantástica la cooperación, ellos lograron requisar 6 toneladas de droga en los últimos años. 6 toneladas. 40 toneladas de cocaína cayeron en Europa durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, que les pasaron por las narices. Eso significa que como mínimo, si multiplicamos por 5, por Paraguay pasaron 200 toneladas. Y vos requisaste 6 toneladas, algo está muy mal. Pero ni siquiera es para hacer mucho énfasis Culpa en de esta la cuestión. ANDE. Es solamente para decir a estos que tanta campaña hacen sobre Superman, que no es Superman. ¿Eh? Vos sabés Es un que- organismo que tiene sus propios problemas. Con también. intereses políticos Vos sabés que también. Héctor planteaba la cuestión judicial. El memorándum, de hecho, habla. A ver. Dice en uno de sus puntos, dice, no da lugar a derechos u obligaciones bajo las leyes internacionales. Claro. Una locura. Apagar Es una la luz, locura. hermano, bajar la Ahora persiana, bien, listo, ¿por chao. qué el nadie gobierno lee y nacional habla de esto? actual ratificó este convenio. ¿Cómo es posible que no le hayan dicho al presidente Peña, Enrique Riera, Marco Alcaraz, Jalil Rachid, Ciro Benítez o cualquiera, che, Peña, hermano querido, señor presidente de la República, este convenio no va? Lo dijo, se mantuvo en Sibar dijo sigilo? que justamente... Marco sí. Alcaraz conocía el documento. Hoy salió esa versión. Pero una consulta, ¿qué es lo que es Marco Alcaraz? Nadie le Perdón. conoce, Ministro de pues, Inteligencia. Pero es un ministro de inteligencia mudo. No, es el de la policía. El Esa que es su era, firma. el que era el fiscal general contra el narcotráfico adjunto durante 10, 15 años. Ah, figura su firma en el... No. Sí. No. En este caso no. Es Ministerio Actualmente- Público, es jefe de policía, jefe Pero de en la Senado. anterior, cuando era fiscal, sí. Cuando era fiscal general adjunto, sí. Por eso Bueno. sale la versión que Marco Alcaraz sabía Ah, de bueno. esa adenda. Pero estas Y no se cuestiones, acordó de avisar a Mozzarella. nadie. por ejemplo, Bueno. no se tenían que haber comunicado, informado, digo yo, ahora durante la transición. Pero por espera, supuesto que sí. capaz ¿verdad? Por supuesto Marcos Alcaraz creía que Jalil Rachid, el ministro de la Senat, estaba al tanto de este memorándum y que no estaba desaparecido este documento de la oficina de la Senat, Pues sí cosa está, que todos pero- pensábamos. pero sí está en la web de la Imagínate que fiscalía. miente Si así. se sabía o no Ahí se... está, lo digo acá el señor, está en la web de la fiscalía. Los perros nomás, o sea, algunos medios de comunicación. La nomás. adenda está en la web de la Está en la fiscalía. fiscalía, está en la web de la fiscalía. Fue publicado en los medios de Lo que pasa es que los comunicación. grupos, su colillo de Bielsi le encanta decir, no, está escondido, no sé qué, bajo 7 llaves en un ancofre. Está ni en la web de la fiscalía, o sea, un documento público ni Pero y cumple su agenda también, ¿verdad? Lo que no tienen que hacer, lo que le rodean a Peña es dejar, seguir Miren, tirando sí, de leña todas al maneras, fuego. si se sabía, no se no sabía. pasa nada. ¿Por qué no se difundió con amplitud en su momento durante el gobierno dado? ¿Por qué no transmitió la directora saliente, la ministra saliente de Senado, porque era un Uy, programa sí. capital, Una cuestión de al soberanía. ministro entrante? Hasta hoy, Totalmente. hasta te diría que no es el fondo de la cuestión, es cómo ahora que conocemos el contenido, discutamos ese contenido, Sí. ¿cómo se podría ratificar? No es ratificable. En todo caso, tendría que darse bienvenida a la DEA Dialoguemos. y bienvenido Vamos al a sentarnos organismo de con fuera Ardela. sobre otras bases. Sobre otras bases. Estas Acaba no. de decir Felipe Goroso que yo no me acuerdo, yo no sabía esa parte. Yo simplemente en una cuestión lógica como abogados y en conocimiento de algunas investigaciones sin orden judicial, hablé de órdenes judiciales. Vos acabas de decir Una locura. que este memorándum habilita a hacer escuchas telefónicas e intercepciones sin orden judicial previa. Ese memorándum habilita, lo acaba de decir Felipe. Y vos Ellos sabés- dicen en una realidad, locura. porque hay un artículo que dice que tiene que funcionar en el marco de las leyes nacionales, pero al mismo tiempo te establece quién es el jefe. Así es. Y ese es el máximo responsable de las operaciones, que puede o no compartir información con los demás estamentos. O sea, es compartir información, no es tomar decisiones.
por Claro. ni subordinarse a las decisiones que tomen Y órganos si vos superiores. vas a los artículos donde menciona el tema de la confidencialidad de la información, es así, solamente con los altísimos mandos, dice. Superiores, ¿sí? Damos por concluido es este Comandante tema. de la policía, fiscal general, Hay que ver presidente de cómo la se traduce República. eso, quién va a lo Y, que los para jueces, ellos, y ¿verdad? la Corte Suprema de Justicia no es la que, es decir, el juez el que tiene que autorizar ¿Quién va a lo que alto intercepción de mando para ellos, mensajes. ¿verdad? Pero bueno. Damos por concluido Damos por por hoy. concluido. Bueno. Por hoy. Pero la verdad es Este que tema de la DEA, la Creo que Senat, hemos hecho un el pequeño aporte, gobierno y... No, es decir, Cambiamos un poquito el enfoque, me parece, Carmen. Y pues para Porque que la gente se entere, que lean por lo menos. de memorando yo Lean. le voy a dar Está cabida mañana en la radio como en la loco. página web de la Total. Fiscalía. Ahí está. Busquen, Hay que buscar. Google, no podemos hacer todo por ustedes. googlean. Pausa, 12:08 y ya volvemos. Muy bien, continuamos en 12:08. Yo no escucho nada, nadie me avisó nada. Sorpresa. Nos quedan pocos minutos de programa porque hoy tenemos un programa corto, como les dije, porque después hay un especial de deportes. Creo que es mi auricular el que no está funcionando. Un especial de deportes a partir de las 20 horas aquí por Gen. Ahí escucho, ¿viste? Me pusieron... Muy bien, ¿qué tenemos, señor director? Muy bien, una buena noticia dentro de todo que ocurrió el día de hoy. Pasado por agua fueron justamente estos 5.000 policías que finalmente llegaron, los 5.000 policías que escuchamos todo el año. Ahí está, justamente esto que salía hoy en el diario digital hoy.com. Santiago Peña resalta el egreso de los 5.000 policías que marca un hito en el Paraguay. Tengo entendido que es la primera vez en la historia, al menos del Paraguay, que egresan o se reciben, no sé si está bien dicho, los 5.000 policías Sí, de una. no, la primera Y vez, estamos pero- vía Zoom con el comandante de la policía y su equipo justamente. Comandante Carlos Benítez, buenas noches y gracias por atendernos así cortito el poco tiempo que tenemos. Buenas noches. Sí, buenas noches, mi querida Carminia. Quiero presentarle al señor subcomandante, al señor director general de Prevención y Seguridad. Y sí, realmente hoy ya se pudo llevar a cabo el egreso de estos nuevos 5.000 nuevos suboficiales de la Policía Nacional, que a partir de ya nomás pasan a formar parte de la fuerza efectiva, la fuerza operativa de nuestra Policía Nacional. Entonces, esta es, digamos, ese es el primer grupo que son de 5.000 que durante el periodo del señor presidente de la República, Santiago Peña Palacios, que haya bajado la línea. En este caso, se pretende que en los próximos 5 años egresen 25.000 policías. Vale decir de que cada año vamos a estar cerrando cada diciembre, si Dios permite, con 5.000 policías. Esto obedeciendo a que digamos, los parámetros o los números que se manejan en cuanto a brindar seguridad a un determinado país apuntan más o menos a 3.3 efectivos policiales por cada 1.000 habitantes. Esa situación nos estaba teniendo, digamos, con muchísima desventaja, atendiendo que nuestra fuerza efectiva operacional solamente alcanzaban casi los 24.000 efectivos policiales. O sea que llegábamos apenas a 1.5 Sí. máximo, 1.5. Comandante, entonces, las fuerzas operativas en este momento, antes de esta incorporación de estos nuevos 5.000 efectivos, ¿estaba compuesta por 25.000 miembros, 24.000? Sí, tenemos Operativas. una fuerza efectiva de la policía. Buenas noches, don Benjamín. Buenas Perdón. noches, buenas noches. Una fuerza efectiva de aproximadamente 29.000, pero cuando discriminamos esto, cuando disgregamos, encontramos de que una parte Claro, está la parte administrativa, digamos. de la parte administrativa, entre los funcionarios civiles que vienen de la función pública son como 2.000 y números. Luego la parte administrativa, que hablo de la gente que trabaja en el hospital de policía, justicia policial, asuntos internos, otros que trabajan ya en la parte, digamos, técnica, investigación criminal e inteligencia. Entonces nos dejan un aproximado de 24.000 O sea que oficiales de prevención y es un- seguridad. Es un crecimiento casi del 20%, alrededor del 20% en términos redondos de las fuerzas operativas. ¿Y cómo se van a distribuir, Sí, comandante? eso. Bien, tenemos para esta distribución tenemos 3 requerimientos. Una de ellas es la densidad poblacional, una de ellas. La otra es la densidad territorial. Y el tercero, no menos importante,
que es el comportamiento delictual en cada departamento. O sea que las zonas, por decirlo, los puntos rojos que nos marcan este sistema de georreferenciamiento. Entonces, son 3 elementos que nos demarcan y nos ponen, digamos, nos apuntan hacia dónde enviar a los nuevos oficiales. Esto también me viene un poco a llenar el vacío que dejaron como 1.200 efectivos policiales que el año pasado, este año, pasaron a revistar en el grupo Lince, porque recuerdan de que el Lince habíamos triplicado a aproximadamente 1.800 efectivos y estos 2 grupos de 600, que son 1.200 en total, habíamos extraído de las comisarías. Vale decir de que estos nuevos 5.000 nuevos suboficiales ayudantes pasan primeramente a cubrir el faltante de 1.200 efectivos que teníamos en comisaría y también sumando de manera inmediata en todo el territorio nacional. Ahora, señor comandante, Héctor Alegre te molesta. ¿Cómo se da el hecho de la cuestión de la formación? O sea, ¿cuál es la garantía con respecto al eficiente servicio de estos 4.000? Porque de los 5.000 son 4.000 los que hicieron el curso de 7, 8 meses y los 1.000 restantes son los que hicieron el curso completo. Pero con respecto a la formación, capacitación en orden y seguridad, que es una ciencia muy especial en la policía, ¿cuál es la garantía de la eficiencia en el servicio de estos hombres y mujeres, muy jóvenes, por cierto? ¿Cómo eso se va a garantizar, comandante? Hola, mi querido Héctor, gracias. Es una pregunta que se impone. Lo que tenemos es que nosotros no hemos canjeado calidad, digamos, por cantidad, no hemos canjeado cantidad por calidad. Lo que hemos hecho en ese aspecto es mantener el mismo diseño curricular para estos que han completado, digamos, un año lectivo, un periodo lectivo, en el sentido que el régimen que ellos estaban llevando es como una doble escolaridad, o sea que se ha mantenido la carga horaria en este aspecto, no hemos salteado ninguna asignatura, ninguna materia, pero sí han llevado adelante lo que es la doble escolaridad. A esto se va a sumar cuando ellos estén saliendo ya en las comisarías, lo que viene a ser la práctica policial. Ellos van a estar trabajando primariamente dentro de las comisarías y en las patrullas y en servicios especiales a cargo de orientadores y formadores, que son los oficiales y suboficiales más antiguos. No van a estar trabajando de manera autónoma hasta que tengan, entre comillas, por decir, un vuelo propio o ya experiencia dentro de la policía. Le agradecemos muchísimo, comandante, por esta entrevista. Al resto también de los comandantes comisarios, ¿qué serían el resto? Para no decir mal. Jefes policiales. Jefes policiales. El de mi izquierda es el subcomandante de la Policía Nacional y el de mi derecha es el director general de Prevención y Seguridad. Al director lo tengo más. Muchísimas gracias y bueno, si bien van a empezar a distribuir, yo ya empecé a ver las nuevas patrulleras, ahora quiero empezar a ver a todos estos policías. Si se puede, uno en cada esquina y más a la noche, me encantaría. Gracias, comandante, por su tiempo. Un gusto, gracias por el tiempo. Muy bien. Y nosotros nos quedamos sin tiempo, así que será hasta el lunes. Gracias, Héctor. Por favor. Gracias, Feliz Felipe. Nochebuena y feliz Navidad si no vengo la semana que viene. Gracias, Alba y Benja. Nos vemos el lunes porque nosotros Sí, no trabajamos los viernes. Como decía Marito, viernes libre. Hasta el lunes, 19 horas. Adiós. Chau.